Gracias, hermanos. La verdad que les, les envidio un poco porque acá estamos con calefacción. Ustedes están con ventilación. Eh, bueno, por la gracia de Dios estamos una vez más y qué bueno es contar con ustedes y contar con cada uno de nosotros para poder seguir estudiando este libro a los filipenses. Entonces, es bueno que tomen apuntes porque en cada clase vamos a hacer un refresco de memoria, ¿sí? Y al final del término del estudio del libro a los filipenses, vamos a hacer una especie de evaluación eh, para ver si realmente quedó algo, ¿no? En nuestro corazón. Porque, vuelvo a repetir, el enemigo siempre trabaja para arrebatar la palabra de nuestro corazón. Ese es su trabajo. Recuerden Lucas capítulo 8 y Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador, ¿no? El sembrador fue al campo a sembrar su semilla, parte de la semilla cayó en un terreno junto al camino, parte cayó en pedregal, parte cayó en tierras con espinas y parte cayó en buena tierra, ¿no? El que cayó en buena tierra dice que dio fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, tenemos que entender cómo es este corazón nuestro, ¿no? Porque nadie lo sabe. El profeta decía, ¿no? Engañoso es el corazón, más que cosa. A ver, alguien puede compartir, pueden abrir sus micrófonos, ¿no? Más que, Más que todas las cosas, decimos. gracias, hermana Alicia, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces el corazón recibe la palabra, pero cuando me olvido, entonces me tengo que preguntar qué está pasando con mi corazón. ¿Por qué no estoy reteniendo la palabra de Dios, la semilla de Dios? Porque en su tiempo, entonces eso va a dar fruto. Quizás cuando terminemos este libro de estudiar, va a haber muchos cambios en nuestras vidas, las cuales Dios quiere hacerlo. Porque también en este mismo libro dice que Dios produce en nosotros, ¿qué cosa? ¿Qué cosa produce en nosotros? El querer como el hacer. Gracias, hermana Cristina. El querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, Dios está produciendo en este momento en nosotros el querer estar acá, el querer oír su palabra, su semilla, y también está produciendo en nosotros el querer cambiar a través de la palabra, ¿no? El querer crecer, el querer dar fruto. Eso es importante, mis queridos hermanos, porque así debe funcionar el corazón. Recuerden siempre, cada vez que escuchan la palabra, recuerden Mateo capítulo 13 y Lucas capítulo 8, ¿no? Allí está constantemente, porque ¿cuántos cristianos hay en las iglesias que nunca aprendieron nada, ¿no? Y me debo preguntar yo, a ver si esa es mi realidad, ¿qué aprendí? ¿No? Años de iglesia, quizás desde la niñez, y algunos somos orgullosos, dicen, no, pues yo soy cristiano de cuna, hermano. Está bien, el que les habla es cristiano de cuna, pero no me puedo enorgullecer tanto porque sigo aprendiendo, hay muchas cosas que no sé, y sigo debe disponer mi corazón para que Dios me siga enseñando, me siga moldeando para su gloria y para su honor, ¿verdad? Bueno, dicho esto, vamos a hacer un refresco de memoria. Yo estimé 7 puntos para familiarizarnos con el libro de Filipenses. Hemos visto 4, ¿sí? Y nos faltan 3. Y luego vamos a pasar al capítulo 2, versículo 12, lo cual Adrián ya me marcó, así que no nos vamos a apurar, ¿sí? Está bueno que nos conocimiento y también en aplicación, porque estamos mirando, por ejemplo, en la clase pasada vimos algunas particularidades de aquella iglesia, ¿no? Entonces, a ver, vamos a reiterar las preguntas y el que lo tiene claro abre su micrófono y lo comparte, ¿no? Para la gloria de Cristo. Amén. ¿Qué era Filipos?
¿Qué era Filipos? Una colonia romana. Gracias. Estamos claros, ¿no? Ya sabemos todos que Filipos era una colonia romana, fundado en el año 42 a.C. por Filipo el Macedonio, padre de Alejandro Magno. Es un dato que tenemos que saber. Pero con saber que es colonia romana, entonces estamos buscando el lugar geográfico de aquella iglesia. Segundo, ¿cómo se fundó la iglesia de Cristo en Filipos? Cuando fue y predicó que estaba Lidia y todas esas mujeres. Bien. ¿Alguien se acuerda del capítulo, versículo de las lecturas? Hechos 16. A ver. Hechos 16, 14 y 15. Gracias, hermana. Hechos 16, 9 al 12. ¿Y quiénes eran los primeros cristianos que figura en ese capítulo? A ver, ¿se acuerdan? Está bueno el reflejo de memoria. Sí, Adrián. A ver. Hemos mencionado tres, ¿no? Que lo El carcelero de Filipos y la mujer que tenía ese don de adivinanza. Y Lidia, ¿no? Ya lo dijo Lidia. Lidia, la vendedora de Carcelero de púrpura. Filipos y la mujer que tenía Sus ese don hijos, de su adivinanza. familia. ¿Sí? Amén. Y el carcelero también con su familia. Entonces, eso es un dato muy importante para que nosotros podamos poner en preeminencia cómo es el poder de Dios, el poder del Evangelio, que no necesita eventos grandes, sino necesita ser predicado, ¿no? Aquellas personas, Dios había preparado sus corazones como un campo arado para que esa semilla caiga en buena tierra y allí estaban los frutos. Entonces, lo que Pablo había hecho por la guía del Espíritu de Dios, allí estaba poniéndose en evidencia Dios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos orado al Señor y Dios puso en evidencia algo? ¿Tienen experiencias? Sí, ¿verdad? Podemos contar, muchas podemos contar. Y eso es lo bueno de confiar y de estar seguros en la palabra de Dios. Y Pablo estaba seguro en esta misión, porque él se dejó guiar, ¿no? A pesar del sufrimiento. Cuarto, vimos algunas problemáticas y vimos cuatro, en realidad, vimos tres, en realidad son cuatro. A ver, podemos mencionar esos tres que vimos. ¿Quién lo puede hacer? ¿Cuáles eran los puntos que vimos como problemáticas de la iglesia de Filipos? Sí. Bueno, un problema de estatus que había, los judaizantes y la influencia de los libertinos. Gracias, hermana. Bien, Anita y Rubén, ¿eh? Muy bien. Me encanta, me encanta. La hermana Anita, bien. Eso está bien, hermanos. Tenemos que contagiarnos así. La clase tiene que valer la pena. Estamos sentados aquí y tienen que tomar apunte y tenemos que hacerlo de todo corazón, con humildad, ¿no? Porque es palabra de Dios. El que les habla es un siervo, es un esclavo, ¿no? Así como después un poquito más adelante vamos a ver. Entonces, habían rivalidades y ambiciones personales, ¿no? Había una procura de estatus muy grande. Entonces, Pablo tenía que tratar este tema y estaban los judaizantes, aquellos que querían enseñar las doctrinas judaicas a la iglesia. Hay un tema muy hermoso que se podía abordar que se llama la ley y la verdad, ¿no? Cómo vino la ley y cómo vino la verdad. Y cómo la ley vino como un libro cerrado hasta los últimos tiempos de Cristo y cómo la verdad se reveló, se manifestó. Es muy interesante ese tema, ¿no? Ahí es donde los judaizantes se disipan en su doctrina. ¿Por qué? Porque Dios trajo la revelación del Antiguo Testamento, ¿no? De la ley, los salmos y los profetas.
Entonces, muy importante también entender eso. Entonces, vamos a hablar, cuando nos toque hablar un poquito, vamos a tocar ese tema. ¿Sí? Bien. Después estaba como cuarto, ahí ya podemos avanzar, estaba el perfeccionismo. ¿Sí? Ustedes fíjense en Filipenses 3:12 al 14, el que lo tenga lo puede compartir. Filipenses 3:12 al 14. Hermanas, No, hermanos, todos, estamos en un estudio, así que es bueno que compartamos. no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén. Y Pablo tenía que fundamentar esto, pero con rigor, digamos. Ustedes fíjense que Pablo dice, yo, siendo apóstol, enviado de Dios, recibiendo la palabra de Dios por revelación, porque Pablo lo recibía por revelación. Pablo no estaba interpretando un libro, él estaba recibiendo la revelación de la palabra de Dios. Él tenía un contacto directo y él comunicaba a la iglesia y nos dejó estas epístolas, entonces él tenía autoridad apostólica. Entonces aquí Pablo está diciendo, bueno, miren, no pretendo haber ya alcanzado la perfección, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ese punto lo vamos a tocar, porque si no pretendemos haberlo ya alcanzado, pero por fe ya somos perfectos, por fe ya somos justos, por fe ya el Señor nos perdonó nuestros pecados presentes, pasados y futuros, porque nos ha otorgado la eterna redención. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿No? Entonces, Pablo en Romanos, les doy un dato así, Romanos capítulo 7, Pablo dice, cuando procuro hacer el bien, encuentro una ley, que el pecado está en mí, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero más gracias doy a Dios, que por su gracia soy lo que soy. Entonces, es muy importante considerar esto, porque el perfeccionismo va juntamente con el legalismo, ¿no? Por ejemplo, en iglesias, cuando hay conceptos perfeccionistas de hermanos que, entre comillas, creo que ya saben todo y no necesitan recibir nada, o lo que dice es eso y nada más, y no hay otra palabra. Normalmente eso pasa en las organizaciones religiosas piramidales, ¿no? Por ejemplo, el pastorado. Que Dios nos libre de esa organización, porque muchas iglesias, de nuestras iglesias, han optado esa organización, ¿no? El absolutismo. Entonces el absolutismo va juntamente con el perfeccionismo. Entonces, ¿quién tiene la palabra santa? ¿No? El pastor. ¿Entiende? Él tiene palabra santa. Por lo tanto, el miembro siempre va a hacer lo que el pastor dice, ¿no? Lo que el pastor dictamina. No va a cuestionar. Así era en el tiempo de la antigüedad, cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, porque los fariseos habían recibido el legado de Leví. El legado de Leví era la autoridad de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Por lo tanto, los fariseos tenían autoridad para enseñar y el pueblo les obedecía, consultaba. Pero ellos eran líderes ciegos, eran líderes sordos. Ellos no habían entendido la verdad. Por lo tanto, guiaron a ese pueblo en una ceguera espiritual tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué le diría a su fariseo, ¿no? Al miembro. Si nosotros tuviéramos aquí nuestro fariseo, ¿qué nos diría, no? Si vos consultas a tu fariseo y te dice, bueno, esto tienes que hacer porque lo digo yo, entonces ahí está el absolutismo y viene también el perfeccionismo, ¿no? De no aceptar
digamos, alguna otra palabra o algún otro concepto, inclusive en la doctrina misma, en la palabra de Dios. Entonces, era muy importante entender esto, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, miren, yo todavía no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice, eh, dejando todo atrás, las cosas, prosigo a la meta. Y bueno, aquí hay un llamamiento, de eso también vamos a hablar. No hay, y les digo este dato como para que quede picando, ¿no? Eso es bueno. No existe en el mundo un llamamiento como este. Este llamamiento se llama el supremo llamamiento. ¿Sí? Ustedes lo ven, dice al supremo llamamiento. Todos los cristianos que estamos siendo llamados a servir a nuestro Señor, tenemos el título del supremo llamamiento, ¿no? El orador Spurgeon, Charles Spurgeon, un día la reina de Inglaterra le compartió diciendo, bueno, vení conmigo a mi reino, vamos a reinar, ¿eh? Vas a reinar conmigo, vamos a gobernar nuestro país. Así le invitó al orador Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dijo, no, no puedo, porque no puedo bajar de puesto, ¿no? Entonces, la reina de Inglaterra le dice, pero ¿cómo? ¿Estás loco? Le dice, ¿cómo vas a bajar de puesto? Porque te estoy ofreciendo mi reino. Entonces, Charles Spurgeon contesta, dice, yo sirvo al reino celestial. Tengo el supremo llamamiento y no puedo bajar de puesto. Entonces, qué importante es para nosotros el llamamiento. El llamamiento. Por eso el tema del perfeccionismo va en contra de lo que el Señor quiere hacer en nosotros, moldear. Si yo ya me creo perfecto y ya no necesito ser enseñado, entonces ya me estoy equivocando. Yo necesito ser enseñado, ¿no? Necesito aprender cada día. Necesito luchar contra esta carne cada día. Entonces, esa era una de las problemáticas que había también en la iglesia de Filipos, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo esto así como un conocimiento general y cuando vayamos llegando a esos capítulos, vamos a echarnos un clavado profundo como para entender, a ver, hasta dónde el apóstol Pablo quiso enseñarles la palabra de Dios, ¿eh? Entonces, dicho esto, vamos a ir a la siguiente pregunta, número 5. Si quieren tomar apuntes, ¿cómo era la relación de Pablo con la iglesia? Entonces aquí nosotros también vamos a familiarizarnos en estas generalidades. ¿Cómo era esa relación de Pablo con la iglesia? Porque nosotros seguramente ustedes cuando estudiaron el capítulo 1 han visto puntos muy fundamentales de esa relación, una relación muy especial, ¿no? Entonces vamos a conocer un poquito en general esa relación, cómo era esa relación, ese intercambio, ¿no? Esa unidad, cómo la iglesia se mancomunó a Pablo, ¿no? Qué cosas hizo, ¿no? Y cómo Pablo amó esa acción, ¿no? Y es un ejemplo, esto que hacen los filipenses, para las iglesias locales, para nosotros, los que estamos, nosotros acá en Ushuaia, ustedes allá en Zárate, trabajar con los hermanos que están en la obra. Muchas veces los ancianos son los que están yendo arriba, abajo, moviendo todo aquello. ¿Y dónde están los jóvenes? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están las hermanas que aman la obra de Dios? Y solo aparecen domingo a la cena o a alguna reunión especial cuando hay comida y a un evento. Ahí sí están todos, ¿no? Entonces como que somos livianos en nuestro concepto como siervos de Cristo. Entonces, este ejemplo de Filipenses nos tiene que conmover a nosotros, nos tiene que conmover en nuestro corazón, nos tiene que cambiar nuestra visión
Yo debo ayudar a los hermanos ancianos en todo lo que están haciendo, debo orar por ellos, debo colaborar, debo prestar mi tiempo, debo poner en alto mi llamamiento, porque mi llamamiento es supremo. ¿Eh? El ancianato no es un título mayor, ¿no? Un poquito más adelante vamos a ver cómo se presenta Pablo a Filipos y ahí vamos a entender un poco más esto. Pero es importante, hermanos, esta relación que tiene Pablo con la iglesia, ¿no? La iglesia de Filipos participó en 2 ocasiones con sus ofrendas. A ver, ¿alguno me puede compartir a todo el grupo en el capítulo 4, versículo 16? ¿No? Que lo tenga, por favor. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Amén. ¿No? Pablo aquí está mencionando ese testimonio. Pablo está poniendo en alto esa obra de bien, a pesar de sus problemas, ¿no? Como hemos visto que tenían problemáticas, ¿no? Habían situaciones. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué iglesia local no tiene problemáticas, ¿no? ¿Qué iglesia local no tiene desafíos? ¿Qué iglesia local no tiene luchas internas en su seno? ¿No? Todas las tenemos y por distintas circunstancias, pero cuando entendemos y comprendemos la prioridad del llamamiento, ahí es donde nuestra postura cae. Y la iglesia de Filipos tenía que hacer eso, y ellos han sido ejemplos en eso. Ninguna iglesia ayudó. Por ejemplo, Corinto, Primera de Corinto, cuando nosotros leemos Primera de Corinto, Pablo les dice, pero sin pelos en la lengua, les dice eso: ustedes ya son ricos, ustedes ya están bien, ¿no? Aunque nosotros somos pobres, aunque estamos sufriendo, ustedes no tienen necesidad de nada. Entonces, los corintios no se habían acordado de Pablo, no se habían comprometido con su participación en el Evangelio. No se vio esa evidencia. Por lo tanto, ellos tenían que ser enseñados, ¿no? Desafiados por Pablo. En cambio, aquí el ejemplo de los filipenses era tremendo. Ellos estaban enviando su donativo donde estaba Pablo. Ellos querían saber dónde estaba Pablo y cómo está Pablo y en qué situación está. Entonces ellos estaban mancomunadamente con ese vivo deseo de participar de, de esta visión, de este ministerio de Pablo. La segunda ayuda es en la prisión de Roma, capítulo 2, versículo 24. Allí nosotros vemos el papel de Epafrodito, ¿no? A ver el que lo tenga. Y confío en el 24 al Señor 30. que yo también iré pronto a vosotros. Hasta el 30, por favor. Mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre mi tristeza. Así que lo envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén, amén, hermanos. Es tremendo estos pasajes, hermano. A mí me conmueve. Espero que también conmueva la suya, ¿no?
cómo este hermano Epafrodito entregó todo, ¿no? Y ese espíritu es muy importante que haya en la iglesia, ¿no? Que haya Epafroditos en la iglesia, que haya Epafroditos en la congregación, ¿no? Que estén dispuestos a entregar, sin mirar las diferencias, ¿no? A veces tenemos muchas diferencias y a veces prima más la diferencia que el amor a la obra de Dios. Entonces, imagínense esa relación mano a mano, codo a codo, hombro a hombro con Pablo, sufriendo en sus prisiones, ¿eh? Palpando ese sufrimiento en, en su vida propia, casi muere, y la iglesia estaba orando, estaba triste, porque querían saber cómo se encontraban ellos, ¿no? Es muy fundamental. Esa es la relación que había entre la iglesia y Pablo, ¿no? Entonces, Filipenses es una carta de Pablo. Ahora vamos a entrar en esta carta porque es importante conocer qué es lo que expresa Pablo en su carta. Él expresa agradecimiento, ¿no? Él expresa agradecimiento en su carta. Eso es fundamental. ¿Cuántas veces nosotros hemos expresado agradecimiento por hermanos que dieron su vida por la obra? ¿Cuántas veces hemos tenido la delicadeza de acercarnos a esos hermanos, decir, hermano, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudar? ¿No? ¿En qué puedo servir? ¿No? Y a veces no hay un vivo ejemplo, y muchas veces ya los viejos nomás ya están en las iglesias. Personas jóvenes no hay, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando la juventud no se involucra? ¿Dónde está la falla? Entonces hay que ver estas problemáticas dentro de nuestra congregación para que seamos una iglesia pujante, para que seamos una iglesia firme, una iglesia que aprende de estos hermanos que nos han dejado plasmado, digamos, estos ejemplos. Ustedes fíjense en el capítulo 1, versículo 3 del mismo libro, ahí tenemos las palabras de agradecimiento de Pablo. A ver, alguna hermana, por favor, puede compartir esa lectura. Doy gracias a Dios, a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hasta el 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén, amén. Para gloria y alabanza de Dios. No es para tu gloria, hermano. No, no es para tu estatus. No es para resplandecer el yo, porque Dios te ha llamado al supremo llamamiento, ¿no? Pablo fue claro, conciso, contundente en lo que él expresaba. Él dice, para la gloria y alabanza, ¿no? De su Dios. Y como dice, ¿no? Porque Dios es testigo de cómo os amo. Ahí está la relación, ¿no? Pablo amaba a los hermanos. Había una relación íntima, ¿no? Había una relación importante. ¿Qué pasa? Que muchas veces, hermanos, si llevamos esto a la aplicación puntual, digamos, de nuestras iglesias, a veces hay amor egoísta, ¿no?
aquel sí me gusta, aquel otro no tanto, y aquel me llevo bien, con este otro hermano no me llevo bien, y no, me parece que ese hermano no me cae bien, ¿no? No trabajamos en nuestra vida para amar la obra de Dios, porque el hermano que está congregado en la iglesia donde tú estás es la obra de Dios, es aquello que Dios puso para que sea labrado, para que sea trabajado. Entonces necesitamos imperiosamente cambiar esa forma de pensamiento y amar a nuestros hermanos y amar la obra de Dios. Y Pablo, como ha visto este testimonio, esta participación de afecto, fíjense en el versículo 3 y 4 que leímos, dice, daba gracias a Dios y se acordaba en sus oraciones. Versículo 5 dice, destacaba la continua participación de los filipenses. No era una sola vez tampoco, parda. A veces pasa, por experiencia hablamos un poco, ¿no? No sé, yo tengo una buena camioneta y una combi y listo. Y los hermanos están buscando para llevar esto, para llevar aquello, juntando dinero para pagar el bondi, el taxi, el flete. Y a mí no me nace del corazón decir, bueno, estoy acá, esto es del Señor, ¿no? Participar en lo mínimo, participar con humildad, participar para la gloria de Cristo. Así podemos hablar de muchas cosas, esto es un ejemplo, ¿no? Podemos hablar de hermanos que están enseñando. En muchas iglesias ya los viejitos nomás ya están enseñando la palabra, la doctrina. El resto está más dedicado a la música, está más dedicado a otros movimientos y no se está dedicando al examinar la palabra de Dios, ¿no? Entonces es importante, hermanos, debemos volver a la Escritura, debemos volver de todo corazón a la palabra de Dios, debemos capitalizar en nuestro interior, en nuestro corazón, esta enseñanza que no cambia de moda, ¿no? Dios es ayer, hoy y por los siglos, ¿qué? El mismo, ¿verdad? ¿No? Y nuestras necesidades morales, espirituales, son los mismos, ayer, hoy y por los siglos. Dios no tiene cambios, no tiene sombra de variación, dice Santiago, ¿no? Entonces, qué importante es entender que si Dios no tiene cambio, entonces Él reclama mi corazón, reclama mi santidad, reclama mi entrega y reclama el supremo llamamiento. Entonces, qué importante es, hermanos, entender esto, ¿no? Pablo, fíjense en el capítulo 4, versículo 14 al 19, de que lo tenga, lo puede compartir también, dice, nuevamente destaca y elogia la participación de esta iglesia local en el ministerio de Pablo, en su ministerio. Por favor, hermano. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Sigo? Hasta el 19. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, amén. Imagínense esta ofrenda agradable, ¿no? Que emanaba del corazón de los hermanos filipenses. Versículo 15, ¿no? Dice, ya sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, subrayen esa palabra, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros
solos. ¿Sí? Es fundamental es esto. Esto es ejemplo, ¿no? Esto es el ejemplo, esto es vivo, esto es la vivencia, digamos, ¿no? La realidad. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que digerir, ¿no? Para nosotros, para que nuestro corazón cambie su aspecto, ¿sí? Y no seamos egocéntricos, y no seamos egoístas, ¿sí? Y no amemos solamente la palabra los domingos o en un evento social, sino que compartamos, participemos y vayamos hacia adelante, llevando ese bendito evangelio. Entonces Pablo tenía un gran afecto, ¿no? Esa relación. Espero que la iglesia de Zárate pueda tener esa gran relación con los hermanos que sirven, con los hermanos que están llevando la grey allá, con los hermanos que están colaborando, ¿no? Con los misioneros que conocen, que saben que están trabajando, ¿sí? La ofrenda continua, como dice 1 Corintios capítulo 16, la ofrenda para los santos, ¿no? Entonces, esas acciones, dice Pablo, que son, en el versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo. Versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, ¿no? Es fundamental, era esa las causas. Entonces, cuando hay acciones, vamos a concluir esto, porque tenemos dos puntos más, vamos a concluir esto. Cuando hay acciones mancomunados, acciones conjuntas de amor, es donde la relación crece, ¿no? Donde la vinculación crece. Para eso, ¿qué debo hacer? Debo dejar un poco de yo, de mí, mis conceptos, mis posturas, ¿no? Y debo ir a los pies de Cristo en humildad. El Señor nos enseñó que tenemos que ser como niños, humildes, para estar a los pies de Cristo y avanzar en su obra para su gloria y para su honra, hermanos. Entonces, es importante esto, hermanos, esa relación. Entonces hemos visto, nos estamos familiarizando en esa relación que después seguramente lo vamos a ver un poco más a fondo el tema. Número 6. ¿Cuándo y dónde fue escrito el libro? Bueno, esto va a ser como un dato. También es bueno saber porque muchas veces hay diferentes posturas y bueno, también es un motivo de estudiar, ¿no? ¿Cuándo y dónde se escribió este libro? Pablo estaba en prisión cuando esta carta fue escrita, ¿no? Los registros internos del mismo libro, en el capítulo 1, versículo 7, versículo 13, versículo 14, versículo 17, están registrando que este libro fue escrito en la prisión, ¿sí? Así que no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero ustedes léanlo. Yo seguro que si estudiaron el capítulo 1 ya lo saben. Pero capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 13, versículo 14 y versículo 17 habla de que Pablo estaba en prisión cuando escribía este libro. Ahora, hay algunas posturas de dónde se escribió este libro, ¿no? Algunos intérpretes dicen que se escribió en Cesarea, ¿no? Leyendo, por ejemplo, Hechos capítulo 24. Ellos dicen que fue en Cesarea. Otros sostienen que fue en Éfeso. Citan el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 32, ¿no? Hechos 24, cuando ustedes lean todo el capítulo, van a encontrar que él estaba 2 años en Cesarea y estaba en el pretorio de Herodes. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, no menciona nada en cuanto a si estaba en prisión o no, ¿no? Entonces, esos dos datos son fundamentales. Pero las referencias internas, o sea, del libro que estamos estudiando nosotros, ¿no?
reflejan que Pablo estaba en Roma, ¿no? En el capítulo 1, versículo 13, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir ahí. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Entonces, ahí nosotros tenemos que analizar la palabra pretorio, ¿no? ¿A qué se refiere la palabra pretorio? Y luego vamos a leer también en el capítulo 4, versículo 22. Dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Entonces, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 24, 25, 26, 27 y 28, vamos a encontrar que Pablo llega a Roma y es allí preso en una casa alquilada durante 2 años y comparte mucho la palabra de Dios. Pero también Pablo estaba en el pretorio de Roma. ¿Qué era el pretorio? El pretorio era un grupo de guardias imperiales. No eran ni policías, tampoco era el ejército de Roma, sino que era el guardia imperial personal del César, ¿no? De Roma. Entonces, esos soldados componían más de 9.000 soldados que custodiaban, digamos, el palacio real. Era la guardia personal de César. Eso era el pretorio. Entonces, Pablo estaba en el pretorio y también los esclavos estaban y Pablo predicaba en el evangelio en el pretorio. Entonces estaba en Roma, en la casa de César. Lo dice en el versículo 20, que leímos en el versículo, en el versículo 22 del capítulo 4. Este es un dato importante, hay que seguir estudiando un poco más. Si quieren profundizar este inciso, tienen que leer capítulo 24 de Hechos, capítulo 25, capítulo 26 hasta el 28. Ahí van a entender cómo Pablo llega a Roma y cuánto tiempo se queda, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, vemos aquí, eso sucedió al menos, más o menos en el año 61, 62, digamos, después de Cristo. Entonces, esas serían los datos para entender un poco dónde fue escrito, cuándo fue escrito. Entonces Pablo registra en su carta cómo estaba en la casa de César, ¿no? Palacio real, donde juntamente con Pablo habían cristianos y saludaban a los hermanos de Filipos. Imagínense todo ese trabajo en prisión. Por eso Pablo decía que él era embajador en cadenas, ¿no? Esas palabras no los decía Pablo por resaltar, sino por describir su realidad. Entonces, eso sería como un dato importante, ¿no? Importante. Ahora vamos a entrar en el número 7. Esto sería como un dato, ¿no? Hay que, si quieren enriquecerlo, lo pueden estudiar, ¿no? A fondo, porque está bueno esto, de saber históricamente estas historias, ¿no? A veces uno lee Hechos de los Apóstoles y no se familiariza porque por ahí no le encuentra el hilo, pero cuando vemos cómo sucede esto, y ahí es bastante interesante, ¿no? Gusta. Así que, número 7, y esto va a ser el antesala para que nosotros entremos el próximo viernes al capítulo 2, versículo 16, ¿no? Con este inciso vamos a entrar a estudiar ya el versículo donde el hermano Adrián ha sugerido que continuemos. La pregunta es, ¿cómo se presenta Pablo a la iglesia? ¿No? ¿Cómo se presenta Pablo? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo se presenta Pablo a la iglesia de Filipos? Como siervos. Gracias, hermana. Amén. Se presenta como siervo de Jesucristo, ¿no? En algunas introducciones y salutaciones, Pablo se presenta como apóstol,
¿no? Como enviado, ¿no? Haciendo prevalecer su autoridad apostólica. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿por qué Pablo se presenta como siervo? Uno. Segundo, ¿y qué significa serse siervo? ¿No? La palabra siervo significa ser esclavo. Y eso Pablo lo ratifica en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 1. A ver, hermano Rubén, por favor, ¿nos puedes compartir ese versículo? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Otra versión dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Escribo esta carta. Entonces, ¿por qué Pablo estaba escribiendo y se estaba presentando juntamente con Timoteo como siervos en este libro? Justamente en contraposición de las ambiciones personales que había en la iglesia, ¿no? Quizás por ocupar un lugar especial o por un diaconado, por un puesto. Hay muchas partes en las iglesias, por ejemplo, no todos predican el evangelio de buena voluntad, algunos predican por envidia, algunos predican por el estatus, ¿no? Pablo lo declara en esto. Entonces Pablo dice, ya sea por esto, por aquello, Cristo es predicado, por supuesto. Si el nombre de Dios es levantado, Dios va a respaldar su nombre. Pero entonces Pablo se presenta como esclavo de Jesucristo, como siervo, ¿no? Como el servidor. Y Pablo está magnificando, digamos, el estatus que tenemos, que debemos y que tenemos ante Dios. Eso es muy fundamental, ¿no? En contraposición a eso, si nosotros hablaríamos un poquito de estatus, ¿ustedes escucharon estos refranes? Iglesia fulano de tal, del pastor tanto, ¿no? Iglesia fulano de tal, del apóstol X, ¿no? Entonces están arriba en el estatus, en el pirámide muy arriba, donde nadie rinde cuenta a nadie, simplemente, él no rinde cuenta a nadie, perdón, donde todos tienen que rendir cuenta a él. Entonces esas estructuras, digamos, son completamente carnales y no están hablando de servicio, ¿no? Entonces, Pablo, aunque él tenía el apostolado, aunque él tenía la autoridad sobre las iglesias, él se presenta en este libro como siervo. Y vamos a analizar un poquito para ir concluyendo esta palabra siervo, ¿no? En Romanos Pablo dice, yo soy siervo o esclavo de Jesús, de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Esa fue su introducción también a los hermanos que estaban en Roma. Ahora, ¿cuál es la virtud del siervo? Eso vamos a analizar un poquito, ¿sí? ¿Cuál es la virtud del siervo? ¿Cómo el Señor magnifica al siervo? ¿No? Porque Dios magnifica al siervo, lo engrandece al siervo. Vamos a ir a Mateo capítulo 20, versículo 25 y 28. El que lo tenga. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Más claro que eso, ¿no? Hay que echarle agua, hermano, porque es una explicación
espectacular, es contundente, ¿no? Para que llegue a nuestro corazón, porque nuestro servicio no es para que nos magnifiquemos, porque dice el Señor dijo claramente en este pasaje, en el 20:25, dice, sabéis que los gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ello potestad. Eso es en los gobiernos políticos, los imperios, en los sistemas de gobierno, hay, digamos, autoridades, inclusive hay fuerza de coerción para someter. Bueno, nosotros como argentinos no tenemos no nos extraña, porque la política argentina enarbola prácticamente eso, ¿no? Y así en todo el mundo, ¿eh? Pero dice la palabra de Dios que entre vosotros no será así, ¿no? Entonces el Señor estaba enseñando claramente, más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué dice? Servidor. Amén. Recuerden esa palabra, porque ese es el resumen de todo este estudio. ¿Eh? Servidor. ¿Eh? Porque dice, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, ¿queremos amar la obra de Dios? ¿Queremos colaborar como los filipenses? Tenemos que entender esta palabra en su completud, en su totalidad, ¿no? Para que el Señor sea magnificado por nuestro servicio. Bueno, como último les voy a dejar con relación a esto mismo, Mateo 17:10. Hermana Alicia, por favor. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Aquí se me fue la cita, hermanos, pero lo vamos a buscar. Lo sé de memoria, pero no me acuerdo el versículo. Dice, más bien debéis decir, siervos inútiles somos, lo que debimos hacer, esto hicimos. A ver, ¿quién lo puede encontrar? El que lo tenga. Lucas 17:10. Ahí está. Bueno, Dice, ¿lo leo, Daniel? sí, por favor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén, amén. Eso somos, ¿no? Dice el Señor en el versículo 9, dice, ¿acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, ¿no? Y en muchos de los casos, hermanos, no lo estamos haciendo. Entonces, amados hermanos en el Señor, que Dios nos ayude a poder tomar este ejemplo de vida de estos hermanos que en su contexto de vida, en su entorno de vivencia, ellos estaban perseguidos, estaban oprimidos por el imperio, ¿sí? Y no tenían una vida fácil. Nosotros en este tiempo quizás tenemos una vida un poco mejor, pero el diablo cambia de táctica
Por eso nos quiere adormecer. Por eso quiere que vivamos como personas conformistas. Por eso quiere que nosotros no nos preocupemos por la obra de Dios. No nos preocupemos por el don que nos dio. No nos preocupemos por el supremo llamamiento. Eso está en segundo lugar. Pero sí importa mi empresa, me importa mi carrera, me importa mi negocio, me importa todo aquello en el cual yo puedo lograr un bienestar en esta tierra. Y el Señor y el propósito y los proyectos de Dios para mi vida están en un tercero, quinto o cuarto lugar. Consideren, hermanos, ¿sí? Cada uno de nosotros consideremos, el que les habla también, consideremos delante de Dios con mucha oración. Nadie nos puede obligar a hacer algo que no queremos, lo tenemos que decidir, porque Dios produce en nosotros, ¿qué cosa? El querer, como el hacer, por su buena voluntad. Voluntad. Vamos a orar, hermanos, para concluir. Oremos. Amado Señor, que estás en medio nuestro, en espíritu y en verdad. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, a través de este Zoom, a través de este medio virtual. Gracias, Señor, por el Zoom. Gracias por este medio. Bendice, Señor, esta herramienta que lo usamos para la instrucción de nuestras vidas a través de tu palabra. Bendice a mis hermanos presentes. Bendice tu iglesia en Zárate, a cada uno de los que están presentes y a los que no pudieron estar. También, Señor, abre su corazón, su mente, que tu palabra, que tu semilla caiga, Señor, en tierra buena, y que pueda germinar y que pueda dar, Señor, fruto a 30, 60, 100 por uno, para la gloria tuya, Señor. Bendice, Señor, tu palabra en cada corazón, y que tú, Señor, nos enseñes cada día a que podamos caminar como tú quieres. Ayúdanos, Señor, en medio de este mundo tan oscuro, en medio de este mundo tan gobernado por este sistema, así como nos enseñas en tu palabra que estos últimos tiempos iban a ser así. Pero tu gracia, tu palabra iba a sobreabundar. Y aquí estamos, Señor, para poder atesorar cada día más en nuestros corazones tu bendita palabra. Te agradecemos, Padre, y te alabamos por sobre todas las cosas. Te adoramos, Señor, porque eres nuestro Dios. En el único nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.